Lo que está ocurriendo ahora mismo es más peligroso de lo que nos quieren hacer creer. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de lanzar una amenaza velada que pocos han notado, pero que cambia todo el tablero geopolítico. ¿Por qué justo ahora? La respuesta está en los movimientos silenciosos que Europa está realizando entre bastidores. Mientras Washington habla de aumentar la presión sobre Rusia, varios países europeos están reduciendo impuestos. Sí, has oído bien, reduciendo impuestos. Algo impensable hace apenas unos meses. Pero aquí viene lo más inquietante. El petróleo ruso sigue fluyendo hacia Europa a través de rutas fantasma. Un barco zarpa de Rusia, se encuentra con otro en aguas internacionales, y mágicamente ese petróleo se convierte en azerbaiyano o estonio. ¿Alguna vez has oído hablar del petróleo estonio? Yo tampoco. Y mientras esto sucede, en el territorio en conflicto junto a Rusia, las voces más radicales están pidiendo medidas extremas. Campos de internamiento, confiscación de pasaportes, movilización total. ¿De dónde han salido estas voces? ¿Por qué aparecen justo cuando Occidente muestra sus primeras grietas? La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿quién está moviendo los hilos realmente? Porque lo que estamos viendo no son coincidencias. Es un plan perfectamente orquestado que está entrando en su fase final. Los antiguos aliados ya no confían entre sí. Las sanciones se están convirtiendo en un arma de doble filo. Y mientras tanto, el precio lo pagamos todos nosotros. Pero esto es solo la punta del iceberg. En los próximos minutos, voy a revelar información que explica por qué las élites financieras están reposicionando sus activos en secreto. La pregunta no es si habrá un gran cambio, sino cuándo ocurrirá y quiénes sobrevivirán a él. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo, especialmente si estás en Europa. Necesitamos entender el alcance real de lo que está sucediendo. Las tensiones geopolíticas alcanzan un punto crítico mientras observamos movimientos significativos en el tablero internacional. El sistema de sanciones, que algunos consideraban infalible, muestra grietas cada vez más evidentes. Los antiguos aliados occidentales revelan fracturas en su supuesta unidad, con Europa mostrando una resistencia silenciosa, pero constante a alinearse completamente con las políticas estadounidenses. Las cifras son reveladoras. El comercio indirecto con Rusia no solo continúa, sino que encuentra nuevas rutas. Mientras Washington presiona por medidas más severas, varios países europeos priorizan discretamente sus intereses económicos. Esta realidad incómoda está creando tensiones diplomáticas que pocos medios se atreven a reportar. En el territorio en conflicto al norte del Mar Negro, las tensiones internas alcanzan niveles sin precedentes. Las autoridades locales implementan medidas drásticas que dividen a la sociedad. Algunos ciudadanos enfrentan restricciones de derechos básicos, mientras otros mantienen sus privilegios. Esta estratificación social está generando fracturas que podrían tener consecuencias duraderas. Pero el desarrollo más intrigante emerge del círculo interno del Kremlin. Fuentes confiables indican que la oposición a la continuación del conflicto está creciendo entre las élites rusas. El factor económico juega un papel crucial. Las presiones financieras y el deterioro de las condiciones internas están forzando reconsideraciones estratégicas al más alto nivel. Los mercados financieros ya están respondiendo a estos cambios tectónicos. El rublo muestra una resistencia inesperada, mientras que varias economías occidentales enfrentan presiones inflacionarias significativas. ¿Coincidencia? Los analistas sugieren que estamos presenciando solo la punta del iceberg. Pero hay un actor que hasta ahora se ha mantenido en las sombras, y sus próximas acciones podrían reconfigurar completamente el equilibrio de poder. Las señales están ahí para quien sepa interpretarlas. La situación económica en Europa se está volviendo cada vez más preocupante. Muchos analistas predicen una posible crisis severa en los próximos años. La pregunta clave es, ¿qué pasará si la economía de la Unión Europea colapsa? Rusia, que ha desarrollado cierta independencia económica, podría encontrarse en una posición relativamente más estable. Es fundamental mantener un diálogo constructivo sobre estos temas. Como analista,
Siempre busco promover discusiones objetivas y respetuosas, sin recurrir a insultos o ataques personales. Los comentarios que contienen lenguaje ofensivo o agresiones personales no contribuyen al debate informado que necesitamos. Un acontecimiento significativo reciente fue el ataque al gabinete de ministros en el país vecino del norte. La primera ministra, Yulia Sviridenko, apareció rápidamente en escena, compartiendo imágenes de los daños y haciendo declaraciones sobre la resistencia continua. Aunque los detalles exactos del incidente no están claros, las marcas en las paredes sugieren un impacto menor que lo inicialmente reportado. Las autoridades del país en conflicto continúan con su narrativa establecida desde 2022, solicitando más apoyo internacional y sanciones intensificadas. Es interesante notar las declaraciones de algunos funcionarios sobre capacidades militares avanzadas. Por ejemplo, Tara Soron afirmó que podrían producir misiles más potentes que los estadounidenses, pero reconoció la necesidad de financiamiento masivo, infraestructura, especialistas y tecnología occidental. Mientras tanto, la región inestable continúa persiguiendo ambiciones de integración con la Unión Europea y la OTAN, a pesar de los desafíos evidentes en términos de capacidad industrial y desarrollo tecnológico. ¿Qué opinas sobre la estabilidad económica de Europa en los próximos años? Comparte tu análisis en los comentarios. En los últimos días, hemos presenciado un giro significativo en la política monetaria del país fronterizo con Rusia. El subdirector del Banco Nacional, Sergei Nikolaishuk, ha revelado planes inquietantes sobre un posible cambio del dólar al euro como divisa de referencia. Este movimiento genera preocupaciones sustanciales sobre la estabilidad económica en una región ya marcada por la turbulencia. La propuesta no se limita a un simple cambio de referencia monetaria, sino que contempla una transición completa en los instrumentos de pago. Para un territorio que depende financieramente de potencias extranjeras, esta decisión podría tener consecuencias devastadoras. Como analistas, debemos preguntarnos, ¿qué hay detrás de esta decisión aparentemente irracional? Mientras tanto, observamos un fenómeno social preocupante en esta zona de conflicto. Un soldado tatuado, presuntamente vinculado al regimiento Azov, ha expresado públicamente una visión que refleja una creciente división social. Según su perspectiva, aquellos que no participan en el conflicto armado no deberían gozar de los mismos derechos que los combatientes. Esta retórica sugiere una peligrosa estratificación social en el antiguo Estado soviético, comparable al sistema de castas. Se está desarrollando una jerarquía donde los militares se consideran una clase privilegiada, mientras que los civiles son vistos como ciudadanos de segunda categoría. Es particularmente preocupante la actitud hacia aquellos que han elegido no participar en el conflicto, a quienes se les considera prácticamente parias sociales. Esta evolución social recuerda a la organización de una colonia de hormigas, donde diferentes castas cumplen roles específicos. Sin embargo, ¿es este el tipo de sociedad que queremos para una nación moderna en el siglo XXI? ¿Qué opinan sobre esta preocupante división social? ¿Creen que el cambio al euro podría empeorar la situación? Compartan sus pensamientos en los comentarios. La situación en la región fronteriza con Rusia continúa revelando profundas divisiones sociales que merecen un análisis detallado. Estamos observando un fenómeno preocupante donde algunos combatientes están creando una división artificial en la sociedad, negándose incluso a compartir mesa con quienes no han servido en el frente. Esta actitud extremista genera preocupación, especialmente cuando vemos declaraciones irracionales que bordean lo patológico. Como analista, debo señalar que este comportamiento solo profundiza las fracturas en una sociedad ya tensionada por el conflicto. Es particularmente llamativo el caso de ciertos individuos que, desde la comodidad de países europeos como Francia, Italia o España, pretenden dictar cómo se debe defender el territorio en disputa. La contradicción es evidente cuando hablan de regresar al país, como si no estuvieran supuestamente defendiéndolo, en primer lugar. La iniciativa del Ministerio de Unidad, que inicialmente se presentó con grandes promesas, se ha desvanecido en medio de acusaciones de corrupción que involucran cifras millonarias.
Este fracaso institucional refleja la complejidad de gestionar una población dispersa por el conflicto. La propuesta de igualar derechos entre quienes están en el frente y quienes han abandonado el país genera tensiones adicionales. Mientras algunos exigen la revocación de la ciudadanía para los que han partido, otros defienden el derecho a la movilidad y la búsqueda de seguridad. Esta fragmentación social representa un desafío significativo para la estabilidad futura de la región. La polarización entre combatientes y no combatientes amenaza con crear cicatrices duraderas en el tejido social de esta antigua República Soviética. ¿Qué opinas sobre esta división social? ¿Crees que es justo tratar de manera diferente a quienes han decidido marcharse del país? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos encontrar una perspectiva más equilibrada sobre esta situación. Testigos de un contraste sorprendente en el escenario internacional. Mientras en Japón un ministro renuncia por la muerte de un ciudadano debido a negligencia administrativa, en el país en conflicto al oeste de Rusia, nadie asume responsabilidad por múltiples víctimas civiles causadas por ataques tras filtraciones de información militar. Esta disparidad revela una profunda fractura social en la región disputada. Los autoproclamados guerreros, con sus tatuajes y poses en ciudades europeas, predican sobre patriotismo mientras sus unidades combaten en el frente. Es una contradicción que merece análisis. Estos comandantes viajan por París, España e Italia, mientras sus soldados enfrentan la realidad del conflicto. La mayoría de los ciudadanos comunes no desean participar en hostilidades, y no deberían ser estigmatizados por ello. Existe un contrato social fundamental. Los civiles sostienen el esfuerzo militar mediante impuestos. Incluso aquellos que han emigrado continúan contribuyendo económicamente, manteniendo vivo el vínculo con su tierra natal. El presupuesto militar se financia principalmente a través de impuestos ciudadanos, un hecho que algunos líderes militares parecen olvidar cuando menosprecian a la población civil. Esta dinámica representa el verdadero contrato social. Los ciudadanos aportan recursos para su protección, no para ser denigrados por aquellos que deberían defenderlos. La situación se complica con figuras como Oksana Sabushko, una escritora que amplifica estas tensiones sociales con declaraciones polémicas contra quienes evitan el servicio militar. Este discurso divisivo solo profundiza las fracturas en una sociedad ya traumatizada por el conflicto. ¿Qué opinas sobre esta brecha entre militares y civiles? ¿Es justo criticar a quienes no desean participar directamente en el conflicto? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una retórica particularmente preocupante proveniente del país en conflicto. Una escritora, cuyas palabras reflejan la creciente radicalización del discurso público en la región, disputada entre Rusia y Occidente, ha realizado declaraciones que merecen un análisis detallado. Esta autora promueve ideas extremadamente peligrosas, llegando incluso a sugerir violencia contra quienes evitan el servicio militar, y más perturbador aún, contra niños que hablan ruso. Tales declaraciones revelan una mentalidad beligerante que se está normalizando en ciertos círculos de la antigua República Soviética. La escritora argumenta, de manera bastante contradictoria, que hay más probabilidades de sobrevivir en el frente que escondiéndose en casa. Esta afirmación contrasta dramáticamente con la realidad documentada. Numerosos reclutas han perdido la vida en sus primeras 2 semanas de servicio. El discurso continúa con referencias confusas a situaciones en Polonia y Lituania, mezclando elementos geopolíticos sin coherencia aparente. Menciona ataques masivos y redención por sangre, revelando una desconexión total con la brutal realidad del conflicto. Lo más preocupante es que estas no son palabras de algún extremista marginal, sino de una figura cultural con influencia en la opinión pública. Sus declaraciones sugieren una peligrosa tendencia hacia la radicalización del discurso público en el país vecino. Esta retórica belicista contrasta fuertemente con la realidad en el terreno, donde los soldados enfrentan peligros mortales diariamente. Mientras algunos promueven estas narrativas desde la seguridad de restaurantes elegantes en la capital,
Los combatientes reales sufren las consecuencias de esta propaganda militarista. ¿Qué opinan sobre esta radicalización del discurso público? ¿Creen que estas declaraciones reflejan la realidad del conflicto o son simple propaganda? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa conocer su perspectiva sobre esta situación. En el turbulento panorama actual, observamos patrones preocupantes en la región de inestabilidad. Las contradicciones en el discurso público son cada vez más evidentes, especialmente cuando analizamos las declaraciones de figuras prominentes que promueven la confrontación mientras mantienen una distancia segura del conflicto. Es particularmente llamativo el caso de un veterano comentarista, cuyas conexiones pasadas con personalidades como Arestovich y Dugin revelan la compleja red de relaciones que precedió al actual conflicto. Este individuo, que supera los 60 años, proclama que morir en batalla es el mejor destino, mientras él mismo evita cualquier participación directa en las hostilidades. Las incongruencias continúan acumulándose. Observamos cómo los cyberburatos, según algunos relatos, presuntamente fuerzan situaciones comprometidas en el frente. Una narrativa que merece un análisis más profundo por sus evidentes contradicciones lógicas. El caso de Kuleva es igualmente revelador. En 2024 predicaba sobre la impropiedad de frecuentar restaurantes mientras otros combatían, solo para ser visto poco después degustando públicamente manjares, exhibiendo un comportamiento que contradice directamente sus propias declaraciones previas. Estas disparidades entre retórica y acción nos obligan a cuestionar la autenticidad de ciertos discursos patrióticos. La región marcada como 404 enfrenta desafíos significativos en términos de coherencia narrativa y liderazgo moral. Las sanciones occidentales continúan siendo un punto de fricción, con Estados Unidos señalando una posible intensificación, mientras Europa muestra fisuras en su posición unificada. Esta divergencia refleja las complejidades geopolíticas más amplias que envuelven el conflicto actual. El panorama interno en la Federación Rusa sugiere crecientes tensiones entre diferentes facciones sobre la dirección estratégica del conflicto, influenciadas por presiones económicas y consideraciones domésticas. ¿Qué opinas sobre estas contradicciones entre palabras y acciones? ¿Crees que estos comportamientos afectan la credibilidad de ciertos líderes? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación.